esto acá y vamos a rogar a Dios para que no se caiga. Ahí. Bueno, vamos a ir arrancando. Chicos. Ahí está. Vamos a arrancar repasando. Buenas. Vamos a ir arrancando con el repaso de lo que fue la clase pasada. ¿Sí? El paradigma de Ziegfeld, la estructura de tres actos. Se siente. Y ahora arrancamos. Paradigma de Ziegfeld, estructura de tres actos. ¿Quién se acuerda en qué consiste la estructura de tres actos? El acto 1 del planteamiento sería. Muy bien, el acto 1, el planteamiento. ¿Qué contiene el acto 1? ¿Qué contiene el planteamiento? Presentación del personaje y demás. Bien, sí. Dale, en voz alta, por favor. Cotidiana. Claro, la presentación del personaje principal. Y después está el detonante y mi evento insistente. Incitante. Incitante. Uy, no estoy mal. El evento insistente. Dale, salí de aventura. Claro. Bien, chicos, el evento incitante o incidente incitador, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Lo que dispara la trama, digamos, lo que hace avanzar. Una exposición. Muy bien. Es lo que va a plantear la necesidad, ¿sí? O el deseo de mi personaje y es lo que va a impulsar el desarrollo de mi trama. ¿Sí? ¿Qué más ocurre durante el acto 1? ¿Qué otro elemento importante contiene mi planteamiento? El primer punto de giro. Muy bien, ¿y qué es el punto de giro? Punto de trama. ¿Dónde inicia qué? El problema. Claro, es como. Bien, es el planteamiento concreto de la cuestión que yo voy a querer resolver durante mi historia. ¿Sí? Yo estoy contando la historia de cómo se resuelve este problema. ¿Sí? Y entonces, a partir del momento que yo planteo mi punto de trama 1, ¿qué empieza? El acto Dos. Muy bien, ¿cómo se llama el acto 2? confrontación. Muy bien, acto 2, la confrontación. ¿Y el acto 2 qué contiene? Las pinzas. Ok, ¿y qué son las pinzas? Las barreras y eso. Los Barreras obstáculos. Son entre barreras y contra barreras. Barreras y reveses. Sí, lo que evita que la historia Ahora. continúe. ¿Cómo? Lo que evita que la historia continúe o siga fluyendo por donde iba. Bien, es lo que hace que mi historia sea interesante. Son los obstáculos que se le presentan a mi protagonista en el encontrar la solución a este planteamiento original. ¿Sí? ¿Qué más tiene la confrontación, chicos? Entre medio de las dos pinzas. El punto medio. Muy bien, está Y escrito bueno, ahí. Chicos, les estoy entregando la solución. ¿Qué es el punto medio? ¿Qué ocurre en mi punto medio? Donde mejoramos entre nosotros. creo que era donde se despejaba el camino, ¿no? Donde sabías para dónde ir. Más o menos. El punto medio es donde la pregunta o la cuestión que yo estoy intentando solucionar y la solución del mismo se conectan. ¿Sí? Es donde el problema empieza a intentar resolverse. Donde finalmente, donde dejamos de preguntar y empezamos a querer responder. ¿Sí? Bien. Volvemos al tema de las pinzas. Ahí, salté el punto de trama. ¿En qué consiste el segundo punto de trama, chicos? El segundo plot point. Cuando se daba cuenta de lo que estaba pasando. Bien. El segundo plot point es cuando ya tenemos la solución y lo único que falta es ejecutarla. ¿Sí? Y a la ejecución del segundo plot point, es decir, al darle respuesta al planteamiento que hicimos en nuestro primer plot point, ¿cómo lo llamamos? Fuerte. En sí, clímax. Muy bien. Tercer acto, la resolución es el clímax de la película, de mi historia. ¿Sí? Yo acá resuelvo el planteamiento que hice originalmente en el primer plot point y después ya me queda el fallout, la consecuencia, el regreso a la normalidad.
o en todo caso a la nueva normalidad que se produce en consecuencia, ¿sí?, de haber vivido toda esta historia anterior. ¿Se entiende? Sí. Bien. Dijimos entonces, tenemos la introducción de los protagonistas, ¿sí?, la introducción a los personajes, el planteamiento de la primer normalidad, break para el mate. Después tenemos el primer punto de trama, que es lo que da inicio a la cuestión a resolver, a la historia en sí misma. Pequeño paréntesis, chicos, ¿qué es una historia? La palabra historia, ¿a qué se refiere? Algo que ya sucedió. Hechos que ya pasaron. Ok, entonces Puede se ser puede decir que en fantástico, este real o momento no fantástico. estamos viviendo la historia. Sí, ya eso pasó a ser historia. Chicos, la palabra historia, sobre todo en literatura, se refiere a toda sucesión de eventos cronológicos. ¿Sí? Una sucesión de eventos cronológicos, es decir, pasa una cosa, después pasa otra, después pasa otra, después pasa otra. Eso es una historia. ¿Sí? Esto va a ser importante después cuando lo querramos trasladar a videojuegos. No es lo mismo la historia que la narrativa. ¿Sí? La narrativa es el cuento que estamos contando, la historia es la sucesión de los eventos. ¿Sí? Te escucho para uno para atrás. Bien. Lo que da inicio a la historia es la cuestión a resolver. Después, primer pinza, ¿sí? Es un regreso barrera que retrocede o cambia el flujo de los acontecimientos. ¿Sí? Carlitos, el jardinero, quiere regar sus plantas, pero no tiene regadera, entonces va a comprar una regadera nueva, pero resulta que el lugar donde iba a comprar la regadera, ese es el problema, ¿sí? Quiere regar las plantas, no tiene regadera. Entonces ahí empieza la historia. ¿Cómo dije? ¿Se llamaba Juancito? Carlitos. Carlitos va a ir a comprar una regadera nueva, pero se encuentra con que el lugar donde pensaba comprar la regadera está cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Levanta el teléfono y lo llama a su amigo Juancito. Le dice, che, Juan, ¿dónde puedo comprar una regadera? Y Juan le dice, mirá, tenés un... ¿Cómo se llaman los lugares donde venden regadero? Regadería. Una regadería en la otra punta del pueblo. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo se llamaba Carlitos? Carlitos ya tiene, ¿sí?, en su mano la conexión entre la cuestión que tiene y su solución. Es, no tengo regadera, bueno, tengo que comprar una regadera, ¿dónde la voy a comprar? En la regaderería que está en la otra punta del pueblo. ¿Sí? Entonces, Juancito necesita... Juancito era Carlito. Carlito. Juancito de la data. Sí, no, tengo un problema con los nombres de los personajes, de las historias que invento sobre la marcha, sobre todo. Profe, ¿estás Sí. grabando? Sí. Entonces Carlito necesita irse hasta la otra punta del pueblo. Ahí ya tenemos otra barrera más, porque está en la otra punta del pueblo. Entonces Carlito tiene que salir corriendo, agarrar el colectivo para irse hasta la otra punta del pueblo a comprar a la regadería, a comprarse una regadera nueva. Y entonces Carlito finalmente se puede comprar la regadera nueva y lo único que tiene que hacer es volver a casa a regar las plantas. Tenemos nuestra regadera nueva, empezó la solución. ¿Sí? Y el clímax de mi historia, ¿en qué consiste? ¿Sí? La solución se ejecuta y se resuelve la cuestión. Es todo el viaje de Carlito, con su regadera nueva, camino a su casa a regar las plantas. ¿Sí? Y cerramos nuestra película haciendo un zoom out con una música re linda de fondo mientras Carlito riega la planta con su regadera nueva. ¿Sí? Películas en 5 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora empieza la bolita. Me había olvidado cómo había estructurado la diapositiva. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Bien. Ahora les voy a pedir que levanten la mano los que hayan hecho la tarea que les dejé la clase pasada. Muy bien. Entonces vamos a hacer un momento de pausa en la teoría para revisar la tarea. Guarda los ojos. Bien. De Tim Marín, de Dopingüe, ¿cómo quieren arrancar? Yo lo hice, pero estilo así. Tipo, me quedo- Está perfecto. ¿Era lo que les pedí? No, léelo vos. No. Bien. Dale. Contame, ¿cómo se llama tu historia? Es ficticio, así que realmente es muy ficticio. Ok, ¿cómo se llama? Dame un título. Sam escucha un grito y va a investigar. Pero la historia, ¿cómo se llama? Título, dame un título. El parque maldito. Ok. Sí, ¿por qué se me ocurrió el título?
Ok, el parque maldito. Bien. ¿Cómo empieza nuestra historia? Por el personaje que son los primeros que saben cuál es. Ok, bien. En mi introducción de personaje, ¿quién es mi protagonista? Sam. Sam, bien. Plantéame la normalidad de mi personaje. Va caminando por un pasillo, Ujú. una atracción, y escucha un grito. Ok, escucha un grito. ¿Esto qué es? ¿Mi evento, mi evento incitante? Claro. Acá arranca mi historia. Sí. Bien, Sam. Entonces decimos que Sam escucha un grito. Y va a investigar. Perfecto. Bien, ¿y qué pasa? Llega al lugar del grito y ve una masacre y se encuentra con una persona. ¿De unas qué, perdón? Una masacre tipo el tratamiento de una escena de crimen, por decirlo. Ujú. Una cosa es una escena de un crimen, No. otra cosa es una masacre. Una masacre, tipo, masacre, te están entendiendo re raro. Ok, bueno, buenísimo. Estamos hablando de cuántos cuerpos. mínimo 10. Mínimo 10. Ok. Mínimo 10. Tranqui, tranqui. Había que juntar las partes y juntarlas. Y está Juan Carlos ahí parado que va a ser el malo de nuestra historia. El asesino. No, bien. Todavía no, porque no aparece todavía. Ok, bien. Van a investigar el lugar bien Ok, detalladamente. para. Contame cuál es mi primer punto de trama. ¿Qué es lo que le da arranque a mi historia? Que vaya a investigar el grito que escuchó, tipo, qué pasó, porque está ahí. ¿No sería ver los cuerpos? Claro, Lo sí, que de ver los sí. cuerpos, pero Mi pregunta es, ¿qué es lo que vamos a intentar resolver a lo largo de esta historia? ¿Cuál es la cuestión? de por qué están encerrados en una prisión, porque... ¿Qué? ¿Por qué qué? porque El están porqué de la masacre. encerrados. ¿Quién los ¿Quién los asesinó? ¿Quién asesinó? Chicos, necesito que me lo diga ella. O sea, está bueno que teoricen, pero ustedes son las espectadores, ustedes están viendo la película, no la está ella es la directora. Necesito saber Perdón. cuál es la cuestión que voy a resolver en esta historia. Claro, que descubren en la masacre, tipo, que descubren que... No, ya la descubrieron, eso ya se resolvió. Sí, Ok, ¿cuál es la cuestión? y salir del lugar, básicamente. Salir del lugar. Ujú, Ok, acá pasó algo horrible, tenemos que rajar. ujú. Ok, bien, entonces nuestro evento y nuestro incidente incitante, nuestro inciting event, vendría a ser, descubrimos que se pudrió todo. Descubrimos que se pudrió todo. Ok, entonces ahora hay que rajar de acá. Bien, perfecto. Entonces ahí empieza mi segundo acto. Ujú. ¿Sí? Desde Salen- segundo acto. Sí. Bien. Primer acto, descubrimos una masacre. Segundo acto. Bien. Salen, Primera pinza. salen y se van a un cuarto de espejos. ¿Dónde estamos? En la casa. O sea, viste las atracciones de la casa del terror. Que es las típicas. Ah, bien, vos me decís una casa y yo pienso en mi casa. No, casa del terror, tipo las Ah, atracciones. bien, bueno, eso es importante. Chicos, establezcan su escenario. Sí. Como ahí. ¿Cómo? O sea, que están en el parque. Claro, Es parque de verdad. una atracción, tipo. Y parque de dos. una atracción. Cuando Bill entra dentro de. Cuando va a buscar al Hay un niño, solo nene. libro de esas. Sí, solo es uno, o sea, solo hay 2 películas para esa. Hay 2 películas, pero es un libro. Estaba hablando de la película. Claro, El remake nuevo, el del 2000 y Claro. pico. Sí, y el segundo se hizo en No estamos hablando de la miniserie del 1995. Bueno. Bueno, Por van. favor, es un clásico del cine, chicos. Sí. Si no leyeron el libro, por lo menos miren el clásico No, del sí, cine. yo lo vi, yo lo vi. Ah, bueno. Bueno, listo. No, me aburrió. Cuando van a la zona de los espejos, Sí. ¿Qué es lo que pasa? ven a una persona, o sea, hay un ente, por decirlo, ven a un ente, Ajá. ¿Y en qué sentido eso influye en el desarrollo, en la resolución? y quién mató a las personas, básicamente. ¿Cómo? ¿Quién mató a esas personas? O sea, ¿quién mató? O sea, esa masacre, ¿quién mató? Alex. Es que es difícil hacer esto, porque... Ya sé que es difícil, por eso intento guiarte con preguntas. y te lo- No te aceleres, escucha la pregunta, masticala y después responde. Sí. ¿Sí? Pero acá no te voy a poner. No te voy a poner nota. No. ¿Sí? Mi trabajo no es. Claro, pero no puedes.
Se me atravesó una yerbita. Pásala, pásala. Te decía, te voy. Ay, no. Te va. mi trabajo acá no está en juzgarte por lo que vos puedas hacer bien o mal, es enseñarte para que vos puedas hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un objetivo planteado, sí, que eso es lo que planteo en mi primer punto de trama. ¿Cuál es el objetivo de mi historia? ¿Sí? Las pinzas son barreras o reveses, ¿sí? Son cosas que impiden que mi objetivo principal, que mi cuestión se resuelva en los primeros 10 minutos de mi película. ¿Sí? Esto que te decía, Carlitos quiere regar las plantas, uy, no tengo regadera. ¿Sí? Voy a comprar una regadera nueva. Carlitos quiere regar las plantas, es la presentación de personaje. ¿Sí? Es el planteamiento de la normalidad. Uy, no tengo regadera, es mi evento incitante. ¿Sí? Mi evento incitante, perdón. Mi evento incitante, va por acá. Carlitos va a comprarse una regadera nueva y resulta que la regaderería a la que va siempre está cerrada. Esa es mi primer pinza. ¿Sí? Es algo que es el primer evento que hace que tenga que pasar algo en la historia, porque si no Carlitos va a comprar la regadera nueva y asunto resuelto. Se me terminó la película acá. ¿Sí? Acá tienen que pasar cosas interesantes, chicos. El segundo acto es lo que hace que su película sea interesante. Su película, su libro, su serie, su videojuego, su lo que sea. ¿Sí? Su obra de teatro. ¿Sí? Lo interesante es lo que pasa acá adentro. Entonces tienen que pasar cosas en el segundo acto. ¿Sí? Volviendo acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mis personajes? Escapar del lugar. Escapar del lugar, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que les pasa que impide que escapen del lugar? Se meten en un cuarto que está. Es un laberinto. ¿Por qué se básicamente. meten en un cuarto si quieren salir de ahí? Porque tienen que pasar pruebas, obviamente, es como el juego de Pixar. Sí. Ok, me estás cambiando el escenario. No, porque Sí. tienen que hacer el terror. Ah, Es sí. un escenario. Ok, mixto. empiezan en la casa del terror. Claro, La historia empieza acá adentro. claro. ¿Sí? Sí. Bien, eso es importante que me lo plantees. Porque si vos me decís, Sam va caminando por un pasillo, yo, primero que nada, visualizo o el pasillo de una escuela o el de una casa. Claro. O el de un edificio de departamentos. ¿Sí? O el de un, ¿cómo se llaman? Estos supermercados que, tienen, que Sí. son muy grandes, que tienen tienditas adentro. Sí. ¿Shopping? Eso, un shopping. Gracias. ¿Sí? Entonces, planteame, cuando haces la introducción de personaje, es importante que introduzcas todo lo que hace a lo que va a ser la raíz de tu historia. ¿Sí? ¿Dónde se está desarrollando? ¿Sí? Porque ese es el marco que me permite a mí entender todo el resto. ¿Sí? Bien, entonces arrancamos adentro de una casita del terror. ¿Sí? La casita del terror 742 de los Simpsons. ¿Sí? Bien, arrancamos ahí adentro. Estamos en los pasillos de esta... ¿Qué es? Perdón, ¿no? Es una casita del terror tipo atracción de parque de atracciones. Sí, es muy grande. básicamente. Bien, Muy perfecto, grande. está buenísimo. Entonces ahora tenemos un mapa más claro de este laberinto en el que nos vamos a estar moviendo. Claro. ¿Sí? Entonces, perfecto, arrancamos, nos encontramos con una masacre que no es parte de la atracción, digamos. Esto No. no era así. Bien, los cuerpos son de verdad, hay cucarachas saliendo de adentro del cadáver carcomido de Juan Carlos, que lo vi en la entrada del parque, o sea, este es un turista más. ¿Sí? Bien, planteamos esa situación, está perfecto, ahora tiene más sentido, tiene más contexto. ¿Sí? Bien, entonces mi objetivo es salir de este lugar. ¿Sí? Bien, entonces estoy intentando huir, entro en una habitación porque creo que la salida es por acá. Sí. ¿Con qué me encuentro? Con un semejante laberinto de espejos. Un laberinto de espejos. Sí. Perfecto, bien. Bien. ¿Cómo influye eso en el desarrollo del resto de la trama? Y cuando terminan el laberinto, y hay un cartel de salida. Ujú. Van directamente al de salida, Bien. pero hay una puerta trampa de salida. Ajá. ¿Y a dónde lo lleva? Te llevan a otro cuarto que es un juego de luces, que básicamente está todo oscuro y tenés que sí o sí guiarte con algunas luces. Y si lo haces bien, salís. Y si no, te vas a otro lado. Ok, bien. Ahora, ¿cuándo llegamos a nuestro punto medio? Cuando terminan el juego de luces, llegan a una salida. Ok. Pero es otra trampa y se caen 2 pisos hacia abajo.
Ok, entonces eso es otro revés. Sí, pero justo cuando estás haciendo ese revés, Chicos, ¿cuál es la definición de punto medio? Vamos a tener que encontrar la solución, el problema. Bien, cuando yo digo, ok, esto para resolverlo se resuelve así. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el punto medio de esta historia? ¿En qué momento los protagonistas se encuentran con lo que podría llegar a ser el camino a la solución del problema? cuando vieron cuando vieron una luz al final del pasillo, que se veía que era como la salida. Ok, esa es la salida. Sí, Bien. Y en el camino a esa salida, ¿cuál es mi segunda pinza? que justo cuando van, se caen. O sea, tipo hay una trampilla y se caen. Ok, perfecto. Acá estamos replanteando, ¿sí? Estamos reconfigurando lo que va a ser el final de mi segundo acto. Y ahora, ¿cómo llego desde acá hasta mi segundo punto de trama? Y salen, cuando se caen, vienen una puerta y se dirigen a la puerta creyendo que ya era la salida, pero ya no había muchos, era un cuarto muy pequeño, y Ujú. van. Y se dan cuenta de que sí era la salida. Y ahí llegaron. Pero no, ahí está, hasta ahí llegué. Ok, llegamos a la salida. Sí. Abrimos la puerta y salimos de la casa. Sí. Bien, ¿y cómo se resuelve esta situación? Ya está, ya salimos. ¿Qué? ¿Se acabó ahí? No, y ya tiene que salir el parque, o sea, porque es una... Ya terminamos de salir. Claro, ¿Sí? Mi objetivo era escapar. sí. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el clímax? ¿Cuál es la resolución? Hasta eso. Si vos me lo terminás en salieron de la casa del terror, que resultó ser una casa del terror en serio, y nada más, Ah, no, pero esa parte. es como que estaba bueno el juego, Pero me faltó la parte Sí. jugosa. pero la parte donde había cadáveres tirados y realmente había habido una masacre ahí adentro, pierde todo el sentido. Claro. ¿Sí? Porque me está diciendo, ah, no, era todo parte del juego. Ah, pero cuando salieron en realidad tenían que salir corriendo porque alguien las perseguía, básicamente. Ah, bueno, entonces alguien lo perseguía, es como un elemento importante de la historia, ¿no? Me olvidé ese pequeño detalle. Pequeño detalle, es como Chainsaw Massacre sin Leatherface. Sí, Como que de repente cambiamos de historia. sí. Bien, me gusta. Alex, para todos, ¿no? Pero bueno, te tocó ser el depositario de mis intervenciones. Pero es para todos. Chicos, cuando están diseñando una historia, háganse estas preguntas. ¿Sí? No empiecen a escribir. Recuerden que diseñar es crear con un propósito. ¿Sí? Es tomar decisiones que afectan a la forma, a la figura de mi producto final. ¿Sí? Entonces, partan de esta base, háganse estas preguntas. ¿Quiénes son mis protagonistas? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? ¿De qué forma se relacionan estos eventos? Particularmente, cómo se relaciona mi primer punto de trama con mi segundo punto de trama. ¿Sí? ¿Cuál es mi cuestión y cómo se resuelve? ¿Sí? Si yo sé cuál es mi cuestión y cómo se resuelve, puedo plantear mi punto medio. ¿Sí? ¿En qué momento se conectan el cuestionamiento con la presentación de la solución? ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, ¿sí? Yo puedo plantear mis pinzas. Ok, ¿qué va a pasar entre que se plantea la pregunta y que se empieza a vislumbrar la respuesta para que esto sea interesante? ¿Sí? Lo mismo del otro lado, una vez que yo vislumbro mi respuesta hasta que llego a ella, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene que pasar para que sea interesante? Y una vez que llego a mi respuesta, bueno, ¿cómo se resuelve originalmente mi cuestión? ¿Sí? Piénsenlo así, vayan desdoblando su historia desde los puntos hacia adentro. ¿Sí? Yo planteo mi primer punto de trama, planteo mi segundo punto de trama. ¿Sí? Teniendo mis dos puntos de trama, planteo mi punto medio. Teniendo mi punto medio, vuelvo al punto de trama 1 y planteo la primera pinza. Y después de mi punto medio al segundo punto de trama, planteo mi segunda pinza. ¿Sí? Es una estructura, chicos. Esto es una fórmula medio matemática. Llenen las variables. El resto se condimenta solo. ¿Sí? ¿Quién más me dijo que había hecho la tarea? Bien, Marianita. No, es camino. Adelante. Buenas. Mira, a tiempo. Bueno. Buenas. Bueno, chicos, les repito algo que dije en la clase pasada. Cuando lleguen tarde,
entren directamente. Ok. ¿Sí? Entren, pasen, tomen asiento y traten de no bloquear el proyector. Nada más. Voy a hacer 4 cosas. Hay 6 sillas disponibles. El piso está fresquito. Bien, bueno, Mariano, terminate el mate y ahí arrancamos. Gracias. Voy a usar este porque no, este que no lo usé tanto. Bien. Mariano, tirame un título. Claudia y los gnomos. Claudia y los gnomos. Bien, Claudia y los gnomos. Presentame a los protagonistas, por favor. Claudia y su hijo Pedrito, que son también Claudia es ama de casa, está ahí en el living jugando con su hijo muy tranquilo. Claudia y Pedrito que están en el living de la casa jugando. Lo mira ahí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es mi evento incitante? De la nada se abre un portal mágico en el living. Ok, bien, un poquito abrupto, pero dale. Se abre. ¿Y por qué estoy escribiendo en cursivo? Me agarró así un... Abre un portal. Se abre un portal, dijo. No voy a aclarar que en el libro. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa? Los dos se meten en el portal y cuando están del otro lado, que el mundo... Es como, ¡oh! Se abrió una rajadura en el espacio-tiempo. A ver, del otro lado. está bien, es posible. Puede ser, puede ser. Muy Ricky Morty. se meten, llegan a un lugar que es mágico, fantasía, tipo de Narnia, Sí. todo muy lindo, y miran un grupo de gnomos y secuestran a Pedrito. Ok, perfecto. Ese es nuestro primer punto de trama, ¿no? Sí. Bien. Los gnomos secuestran a Pedrito. Entonces, ¿cuál es la cuestión a resolver? Rescatan a Pedrito. Hay que rescatar a Pedrito. Muy bien. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es mi segundo punto de trama? Y logran rescatar a Pedrito. Derrotan a los gnomos y rescatan a Pedrito. Bien, ¿cómo derrotan a los gnomos? Explícame un poquito el contexto. Faltan los detalles, pero con una debilidad que le explican en otros personajes que aparecen. Ok, perfecto, bien. Entonces, derrotan a los gnomos. No sé, ¿en qué consiste derrotar a los gnomos? ¿Eran malos los gnomos? Sí, porque han secuestrado a Pedrito. Ok, perfecto. Sí, es verdad. No sé, podían ser juguetones, podía ser que fueran molestos nomás. Capaz que no, capaz que eran trabajadores del servicio social. Bueno, entonces yo te voy a preguntar. ¿Cuál es mi punto medio? Unas hadas que se había encontrado Claudia antes. ¿Una qué, perdón? Hadas. Ah, unas hadas. Hadas. Le indican dónde está la aldea de los gnomos y las hadas le cuentan a Claudia sobre la debilidad de los gnomos. Bien, entonces, llamémoslo encuentro con las hadas para que yo me ahorre texto. Bien. ¿Se entiende cómo se relaciona el punto medio con la resolución del conflicto? Bien. ¿Y se entiende cómo se relaciona el segundo plot point con el primer plot point? Bien, perfecto. Contame ahora, por favor, cuál es la primera pinza. ¿Qué es lo que le pasa a Claudia cuando sale así a ciegas en el bosque mágico, místico, elemental, tratando de rescatar a Pedrito? Se encuentra con un río que no puede cruzar. Un río que no puede cruzar. Y ahora yo pregunto, ¿cómo se relaciona el cruce del río o el no poder cruzar el río con el encuentro con las hadas? ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Que las hadas llegan y le ayudan a cruzar el río.
Ah, ella está ahí como, no puedo cruzar el río, y de repente aparece la sala, che, ¿te cruzamos? Más o menos. Más o menos. Bueno, Igual que secuestraron a Sex máquina. ¿cómo? Un Deus Ex Machina, cualquier. Totalmente, pero bueno, es permisible, digamos. Ya vamos a hablar de la diferencia entre que le pasen cosas a mi protagonista y que mi protagonista haga que pasen cosas. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora está muy bien. Y ahora yo pregunto, después de que las hadas le dicen a Claudia dónde están los gnomos, dónde está la aldea de los gnomos y cómo derrotarlos para poder rescatar a Pedrito, ¿qué más pasa? Dame una segunda pinza. ¿Qué más ocurre en esta historia? Cuando está llegando cuando llega a la aldea de los gnomos, Ujú. para poder entrar tiene que resolver un acertijo. No es que Ok, hay una suerte de acertijo, hay como una efigie. una esfinge. Sí, efigie. Ah, bueno, hay una esfinge en la entrada de la aldea de los mismos. Una esfinge en la entrada. Adelante. De la aldea. De la aldea, dejémoslo ahí, ya sabemos que estamos hablando. En la segunda aldea. Hola, profe. Buenas. Permiso. Lo mismo que dije la clase pasada, cuando lleguen tarde, entren. Ok. Entren y siéntense. Listo. ¿Sí? Así no interrumpimos el flujo de la clase. Bienvenida. Bien, chicos, ¿se entiende? No, qué sé. Bien. Está muy bien, me encanta. Las únicas cosas sobre las que voy a expandir un poquito acá son la esfinge y el río. ¿Sí? Porque todo el resto está muy bien ordenado, la secuencia de eventos está correcta. Sí vamos a hablar un poquito de lo que es la proactividad, ¿sí? Y la pasividad de nuestros protagonistas. Un protagonista pasivo es aquel al que le ocurren cosas, ¿sí? El mundo le hace cosas a mi protagonista y mi protagonista reacciona. ¿Sí? Es pasivo o reactivo. ¿Sí? Un protagonista proactivo es aquel que hace que pasen cosas. ¿Sí? Es el que toma acción e impulsa la historia a proseguir, a sucederse. ¿Sí? Si Claudia llegaba acá, al río que no puede cruzar, y las hadas no aparecían por arte de magia, entonces Claudia no cruzaba el río. ¿Sí? Y jamás rescatábamos a Pedrito. ¿Sí? Me hubiese gustado, ¿sí?, que Claudia tomase la iniciativa, hiciese algo, ¿sí?, que o bien le permitiese cruzar el río y ahí se encontrara con las hadas porque las hadas estaban ahí. ¿Sí? Que lo que sea reactivo o pasivo sea el mundo, chicos. ¿Sí? Claudia llegó a las hadas porque venía cruzando el río, o de última, ¿sí?, si queremos que el revés sea un poquito más violento, Claudia se dijo yo lo cruzo nadando, y se tiró y se la llevó la corriente y la revolvió por allá por el medio del bosque, justo en la aldea de las hadas. ¿Sí? El mundo no tiene que venir al rescate de mi héroe tiene que intentar rescatarse a sí mismo. Y puede ser que pase de casualidad por algo, no sé. Lloró y cayó una lágrima en cierto lugar y activaba que aparezcan las hadas. Puede ser, es una forma de generar conexión emocional con el entorno. Está bueno. Es una herramienta difícil de usar. O sea, en este contexto mágico está bueno, ¿sí?, porque pega con la temática de la historia. En general, si mi protagonista se desploma a media historia y se tira a llorar, es como que la historia no va a ningún lado. ¿Sí? Otra vez, en este contexto funcionaría, está buena la idea. Pero tratemos de no tomarlo como regla general. Claro, Uy, me pero encontré por con lo la menos- primera pizza. pero que por ni lo un menos beso. se largó a llorar y no que de la nada la levantaron y la llevaron. Está, perfecto. Tiene que haber este fenómeno, esta sucesión de causas y efectos. Sí, está muy bueno. Buena idea. Bien. Y después la esfinge. El tema de la esfinge, yo creo que lo metiste acá medio porque te hacía falta una segunda pinza. Me da la sensación. No me acuerdo igual que. No está mal, pero esto es lo que en videojuegos llamaríamos dificultad artificial. ¿Sí? Es algo que no estaba ahí, pero había que ponerlo porque si no el juego se terminaba muy rápido. ¿Sí? Me hubiese gustado que fuese más orgánica la segunda pinza. ¿Sí? No sé, hay que circunvalar al gnomo guardián que está parado en una torre en la entrada de la aldea.
¿sí? Que tiene una lanza y un cuerno que si la ve a Claudia lo hace sonar y salen todos los ñomos. ¿Sí? Que sea más orgánico, más natural. No es que voy a la aldea de los ñomos y de repente me aparece una esfinge ahí haciéndome un cuestionario cuál es el animal que camina en 4 patas a la mañana, en 2 por la tarde y en 3 por la noche. Debe ser uno de los Pokémon nuevos. Seguramente. El número 1621. ¿Se entiende la estructura de 3 actos, chicos? Sí. Bien. ¿Alguien más que haya hecho la tarea o quiera intentar armar una historia así al voleo? Cri, cri. Bueno. Va. ¿Se entendió? Sí. Terminamos con el repaso de la clase pasada. ¿Qué hora es? 18:41. ¡Ah, qué lindo! Nos tomó el 30% de la clase hacer el repaso de la clase pasada. Pasamos a la clase de hoy. Chicos, la estructura de las clases, por lo que como vengo estudiando los tiempos, va a ser más o menos así. Vamos a hacer va a ser una suerte de repaso aplicación de lo visto en la clase anterior, ¿sí? Para cimentar los contenidos teóricos en práctica. Y después vamos a introducir un tema nuevo. Esto todos los lunes. Y los jueves lo que vamos a tratar de hacer es meterle duro a la práctica. Entonces, bolilla número 2. Personajes y arcos narrativos. ¿Sí? Todo personaje está compuesto de 2 características fundamentales. Uno es el deseo, ¿sí? Que es una aspiración consciente y explícita que el personaje quiere satisfacer. ¿Algún ejemplo de deseo, chicos? Rescatar a Pedrito. Rescatar a Pedrito, bueno, está muy bueno. Me gusta que usemos el ejemplo de antes. Y lo otro, o por ejemplo en la película de Constantine, pues me había olvidado que había puesto ejemplos. John Constantine, básicamente le quiere volar el pájaro al diablo, quiere escapar de su condena eterna al infierno, ¿sí? Por haberse suicidado de joven. Y entonces eso es lo que motiva sus acciones a lo largo de toda la película. ¿Sí? Constantine caza demonios porque quiere ganarse el perdón divino. ¿Sí? Y todo personaje debe tener una necesidad. ¿Sí? Una necesidad es una carencia subconsciente e implícita que el personaje debe satisfacer. ¿Sí? Es una falencia de su carácter. En el caso de Constantine vive una vida... Me alarma, perdón. Fuera de joda, perdón. No pasa nada. Usted dígame cuando puedo continuar. No, sí. Constantine vive una vida de vicios, vive una vida muy autodestructiva. ¿Sí? Constantine tiene que aprender a valorar su propia vida, a valorar la vida como tal. ¿Sí? Porque lo que lo condenó originalmente al infierno fue el suicidio. ¿Sí? Y a partir de ahí vive matándose todos los días un poquito, fumándose 2 paquetes de cigarrillos por día, todos los días, desde que tiene 15 años, según está establecido en la propia película. ¿Sí? ¿Cómo? En serio, 15 años. Sí. No me acordaba que se había querido suicidar. Yo tampoco. Sí, no es que se quiso suicidar, se suicidó. ¿Y cómo se salvó? Lo revivieron los médicos de camino al hospital. En serio. Ah, bueno. Tiró la pata. Problema acá. Bueno, sí, eso pasa por usar un mouse prestado. Bueno, chicos, ¿se entiende la diferencia entre deseo y necesidad? Sí. Deseo, rescatar a Pedrito, necesidad, tienen una necesidad. Vamos a enriquecer el personaje de Claudia. Una falencia en su carácter, algo que la haga defectuosa como persona. Tiene miedo a actuar, porque vio el río y se quedó dura. Bien, me gusta. Claudia es una persona inherentemente inactiva, es una persona reactiva. ¿Sí? Se abrió un portal interdimensional, se rajó la tela que establece los límites del tiempo y el espacio en el living de su casa, y el nene salió corriendo y ella se quedó mirándolo y lo siguió. ¿Sí? A Claudia le falta proactividad. Sería una linda resolución para esta historia, ¿sí? Que un personaje que empieza siendo reactivo, atravesando el punto medio, ¿sí? Comience a tomar acciones más contundentes, más voluntarias y a impulsar el desarrollo de sus acontecimientos, lo que la lleva a infiltrarse en la aldea de los gnomos, a hacerle frente al no sé si era el jefe de los gnomos, cómo era el asunto, y rescatar a su hijo y decir, ¡vamos para casa, mierda! ¿Sí?
Ah, no, me recontrapasé. Pero mal. Tini, Una atrás, una atrás. una acá. Acá nos quedamos, Ya. ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre deseo y necesidad? Sí. Bien. De el deseo y la necesidad de mi personaje y la relación entre estos, surgen las formas, los cierres, los finales que le podemos dar a una historia. ¿Sí? Lo podemos definir en forma de cuadrante. Podemos decir que cuando nosotros logramos satisfacer el deseo y la necesidad, ¿sí? Tenemos un final dulce, ¿sí? Un final bueno. ¿Sí? Cuando mi personaje adquiere ambos, lo que desea y lo que necesita, y termina la historia siendo un personaje más completo, más satisfecho. ¿Sí? Porque obtuvo lo que quería. ¿Sí? Cuando mi personaje obtiene lo que necesita, pero no necesariamente lo que quiere, ¿sí? Hablamos de un final semidulce. ¿Sí? Porque mi personaje sale moralmente enriquecido, ¿sí? Termina su historia siendo moralmente enriquecido, e incluso al haber tenido que sacrificar muchas veces lo que deseo, simplemente no obtenerlo, mi personaje, normalmente cuando hablamos de finales semidulces, hablamos de personajes que aprenden un poquito de humildad. ¿Sí? Son personajes que descartan un deseo egoísta, ¿sí? Porque adquieren algo que estaban necesitando moralmente. ¿Sí? Algo que no sabían que necesitaban, pero que... La diferencia entre el deseo y la necesidad, chicos, cuando lo planteamos en narrativa, ¿sí? El deseo es explícito y es propio del personaje, ¿sí? Mi personaje puede querer cosas que son universales a todos los seres humanos, como dinero, felicidad o familia, ¿sí? Pero también mi personaje puede querer cosas que existen solamente dentro del universo de la película, ¿sí? Puede querer poderes mágicos, ¿sí? O la ganza de los huevos de oro, ¿sí? Pero la necesidad, ¿sí? Es intrínseca al personaje. Muchas veces el propio personaje desconoce su necesidad, pero tiene que ser universal a la experiencia humana, ¿sí? Tiene que ser algo en lo que se pueda reflejar mi espectador, ¿sí? Mi personaje necesita humildad, mi personaje necesita reencontrarse con la familia, mi personaje necesita soltar un rencor del pasado, ¿sí? La necesidad tiene que ser algo que sea intrínseco a la experiencia, intrínseco al personaje y universal a la experiencia humana. ¿Se entiende? Bien. Cuando mi personaje logra satisfacer su deseo, pero no necesariamente su necesidad, ¿sí? Hablamos de finales agridulces. ¿Por qué? Porque si bien el personaje ganó, ¿sí? Salió de la historia como quería salir él, normalmente estamos hablando de un personaje que no logra crecer humanamente, no logra crecer espiritualmente. Es un personaje que fracasa en su condición de ser humano, ¿sí? Y cuando el personaje no consigue ni lo que necesita ni lo que desea, hablamos de finales amargos, que es cuando mi personaje sale de la película cagado a palo por todos lados, ¿sí? Sale tan mala persona como entró o peor, ¿sí? Y además sale enojado o rencoroso hacia la vida. ¿Sí? Los finales amargos en general los usamos para contar historias precautivas, ¿sí? Ojo con esto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Continúo. Entonces, vamos a hablar ahora de los arcos de personaje, ¿sí? Los arcos de personaje son cómo se desarrolla mi personaje a lo largo de mi historia, cómo madura mi personaje a lo largo de mi historia. Primero vamos a hablar de los arcos positivos, que es cuando mi personaje madura, mejora, crece, ¿sí? Por definición, el personaje suelta y se reconcilia con su fantasma. El fantasma, ¿sí? Es un concepto que usamos para hablar de algo que existe desde el pasado de mi personaje, ¿sí? Y lo persigue en su psique, ¿sí? Puede ser, no sé, pongamos un ejemplo, una ruptura amorosa que le deja un atisbo, un sesgo de desconfianza al personaje hacia otras personas. Puede ser, no sé, la muerte de un ser querido, entonces lo deja con
un vacío emocional que no logra llenar, o incluso un rechazo hacia el afecto ajeno que lo lleva a alejarse de la gente. ¿Sí? El fantasma es algo que queda. Y la mentira, que es otro concepto sobre el que vamos a trabajar mucho, es una cosmovisión, una idea, una forma que tiene nuestro personaje de percibir el mundo que es o fallida o incorrecta. ¿Sí? Estas son dos características que en un arco positivo de personaje buscamos que nuestro personaje abandone. ¿Sí? Nuestro personaje se reconcilia con su fantasma y abandona la mentira para salir de nuestra historia como un personaje más completo, más edificado, más maduro. ¿Se entiende? El arco negativo es exactamente lo contrario. ¿Sí? El personaje comienza en un buen lugar, en una buena posición, y va abandonando sus características positivas, ¿sí? Sus características éticas y morales, para terminar, o sea, voluntariamente descarta su naturaleza virtuosa, la rechaza, a cambio de otra cosa que le ofrece el mundo de nuestra narrativa. ¿Sí? Y por último, el arco llano. ¿Alguno sabe o puede intuir en base a los arcos positivos y negativos de qué se trata un arco llano? Sí. Que no evoluciona, ni para bien ni para mal. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué influencia puede tener mi personaje en la historia si no crece ni cae? Es como algo secundario, por ejemplo. ¿Qué cosa? El personaje no evoluciona ni para entrar en... Ok, pero ¿qué es lo que es secundario? Cambias El personaje pero es- ¿no? Bien, muy bien. Un arco llano, ¿sí? Es donde no cambia el personaje, sino el mundo a su alrededor. ¿Sí? Si mi personaje en sí mismo no necesita cambiar y nosotros como escritores no necesitamos que nuestro personaje caiga en un vacío ético y moral para contar un cuento precautivo, entonces aspiramos a mostrar cómo evoluciona el mundo alrededor de mi personaje en consecuencia de sus acciones. ¿Se entiende? Entonces, arco positivo. ¿Conocen las historias? Sí. Son dos películas. ¿Las vieron? ¿Alguna Sí. de las dos Sí, o sí, ambas? Ah. ¿Ninguna? Esta no, aquella sí. ¿Cuál? Rayman sí, esta no. Rayman. Ok, bien, empecemos por la primera. ¿En qué características cae Rayman? Sale lluvia. Sí. ¿Cuál es el deseo de mi protagonista? Yo no la vi. ¿Quién dijo que la vio? Yo no ¿Quién la vio? Ok. En Rayman, sí, que no me acuerdo el nombre de los personajes, pero no importa. El personaje de. Ahora no me acuerdo del nombre del actor tampoco. De Tom Cruise, gracias. En Rayman, el personaje de Tom Cruise, ¿sí? Quiere cobrarse la herencia de su padre, con quien no tenía muy buena relación. La madre murió cuando él era muy chiquitito, y entonces él perdió el contacto con el padre a lo largo de los años. Entonces ahora el padre se muere y él quiere cobrar la herencia. Cuando va a la lectura del testimonio, le dicen que a él no me acuerdo qué era lo que le correspondía de la herencia, que era una... y que el resto de todos los bienes de la herencia van a un fondo de beneficio a nombre de otra persona. ¿Sí? Cuando el personaje de Tom Cruise empieza a investigar quién es ese beneficiario, descubre que es este tipo, que no me acuerdo el nombre del actor tampoco. ¿Ayuda? Bueno, no importa. Pedrito. ¿Qué resulta por Pedrito? ¿Sí? Que resulta ser el hermano mayor. Él no tenía ni idea que tenía un hermano mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El deseo del personaje de Tom Cruise es cobrar el dinero de la herencia. ¿Sí? ¿Y cuál es su necesidad? El personaje de Tom Cruise en esta película es sumamente vano. ¿Sí? Es un personaje banal, es una mala persona. Es un forro, hablando mal y pronto. ¿Sí? Entonces su necesidad, que él no la sabe, ¿sí? Es soltar esta frustración que tiene hacia su familia, este desencuentro que tuvo con el padre, ¿sí? Y aprender a querer a otros, básicamente. ¿Sí? A lo largo de toda la película de Rayman, Raymond se llama el personaje del hermano. A lo largo de toda la película, el tipo descubre o va forjando su relación con su hermano, ¿sí? Y que el hermano tiene un retraso mental, entonces no me acuerdo exactamente qué problemas que tiene. Es autista. ¿Es autista? Sí. Ah, era autista.
Tom Cruise. No, el hermano. Ah, Este que no me acuerdo cómo se llama, Raymond. El personaje se llama Raymond, no me acuerdo el actor. Entonces, Dustin esto de Hoffman. Rayman en realidad es como el personaje de Tom Cruise le decía al hermano cuando era muy chiquitito porque no le salía a decir Raymond. Entonces le decía Rayman. Esto es al final del segundo acto de la película que te lo revelan y te pega como una bolsa de ladrillo. ¡Pum! Si no se te caen las lágrimas al final del segundo acto de esta película, no tenés corazón. Entonces, el personaje de Tom Cruise abandona su deseo de cobrar la herencia, ¿sí? Y lo reemplaza por un nuevo deseo, que el deseo es el de cuidar al hermano. ¿Sí? El de tomarlo bajo su cuidado y que el hermano viva con él y volver a forjar este lazo familiar a modo de reemplazo del lazo familiar que nunca tuvo con el padre. ¿Sí? Este es un final Agridulce. muy bien. ¿Por qué? Porque no obtuvo lo que quería, pero tuvo lo que necesitaba. Entonces es un semidulce. El agridulce es al revés. Ah, Es donde no obtiene lo que necesita, pero sí lo que quiere. Bien. Ahora, Puss in Boots, The Last Wish. Perdón, cambiar de idioma así en medio de una frase se me complica. A ver, ¿quién la vio? Ah, bien, pero la vieron todos. Por lo menos muchos más de los que vieron Rayman. Bien, empecemos por ¿cuál es el deseo del personaje? No podía ser más explícito, chicos. Conseguir sus vidas, recuperarlas. ¿Recuperar las vidas? Sí. Bien. ¿Y cuál es la necesidad del personaje? Tiene que ir hasta una estrella. La necesidad del personaje, chicos. No morir. No, lo que necesita para crecer como personaje. Exactamente, muy bien. No la David. vi, o sea, vi trozos como spoiler, pero Claro, no la vi no, así. Podría ser. No me sale la palabra, profe. Espera. ¿Cómo es? No perseguirlas más. Puede ser, pero no. Va por ahí, va por ahí. Como que no lo quiero explicar así, pero no me sale ahora. Lo tenía en la cabeza. Esta película es muy explícita con su mensaje, chicos. Es muy fácil. Sí. Supongo que no querer las vidas más. Pegarse a su última vida. Tipo, Vivir su disfrutar la vida. última vida. Bien, aprender a valorar la vida que tiene. Ay, ¿Sí? No, estuvo bien, estuvo cerca. Sí. Sí. Ibas bien, Mía, ibas bien. En este caso, nuestro personaje, que siempre vivió valientemente porque tenía vidas de sobra, ¿sí? De repente se encuentra con que no le sobran más, le queda la última. ¿Sí? Entonces, él siempre desechó la vida No puede tener porque final, le sobraba. ¿Cómo? No voy a tener final. No, tranquilo. Ah, no. bueno, está bien. No, Es que no puedo no contar la Ay, película no. si la estamos No, analizando. profe, no. es Bueno, listo, linda. saltamos a la siguiente. Arco negativo. Para la clase que viene, todos me ven Puss in Boots de la Wish. Ok. la veo de nuevo. No. Con gusto. Yo también. No, todos la ven, no me importa si es de nuevo por primera vez, la ven. Seguimos, arco negativo. ¿Sí? El padrino. ¿Quién las vio? Yo, con mi papá le encanta. Ok, voy en orden. ¿Quién vio El Padrino? Bien. ¿Quién vio Breaking Bad? Una parte. Paso Sí, por paso. muy poco. Bien, ok, perfecto. Empecemos por el principio, El Padrino. ¿Sí? ¿Quién es el protagonista del Padrino? Ese. Justo ese no. Era el personaje que interpreta Al Pacino, ¿no? Sí. En la 1 es Marlon Brando. ¿Cómo? En la 1 es Marlon Brando. ¿No? En la 2 es... Sí, este actor Ah, se llama Marlon Brando. entonces Era la 1, me parece que me equivoqué de. Me parece que me equivoqué de. Bueno, pero si querés podemos de hablar cartel. de esa. Pero vamos, ok, bien, Hablamos de empecemos. la que quería. Deseo y necesidad del protagonista. No, ese no me ¿De cuál? acuerdo. ¿Del cochino? Sí, Quería plata. Yo creo que su deseo y su necesidad siempre fue el mismo. ¿cuál? Salirse. Bien, muy bien. El protagonista lo que desea es salirse, no salirse, sino no involucrarse con el mundo de la mafia de su familia. ¿Sí? Su necesidad es esa, quedarse afuera, es mantenerse al margen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca lo consiguió. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa en la película?
cosas horribles. No, Más objetivamente. nunca lo consiguió porque siempre de alguna u otra forma lo mantuvieron dentro de la mafia y hasta quitarle algo de lo más valioso que era para él. ¿Qué era? Spoiler. Es el padrino, no valen los spoilers. Bueno, la hija. Bien, muy bien. ¿Sí? Mi personaje quiere mantenerse al margen del mundo criminal, pero ese mundo lo va absorbiendo. ¿Sí? Sí. Como en GTA. Como en GTA San Andreas. Que CJ quería ser una persona buena, pero el lugar a donde lo llevaron era básicamente mal, entre comillas. Y lo llevó a convertirse en un criminal. Así. Ok, no conozco en detalle la narrativa de... ¿Sabes que la narrativa de de Grand Theft GTA? Auto. El maldito era Pero sí. Ryan. Bueno, vuelvo acá. Chicos, entonces, ¿qué pasa al final de la película? ¿Cómo cierra esta narrativa? ¿En qué lugar termina mi personaje? En lugar del padrino, supongo. No, y termina muriendo solo. Sin Termina su muriendo necesidad solo. ni sin su deseo. Muy bien. Termina perdiendo todo aquello que intentaba proteger, que era su vida, sus seres queridos. Entonces, ¿qué tipo de final tiene el padrino? Amargo. Muy bien, es un final amargo. Súper Horrible. Pero me cachen bien. Me voy a comprar un mouse, lo juro. Les prometo que voy a comprar un mouse. Ahí. Bien. Ahora, Breaking Bad. ¿Quién es el protagonista de Breaking Bad? Ni idea. El- Walter Y Jesse. y Jessica. Ok, bien. Jesse es un personaje secundario, es un coprotagonista. Ah, bueno. El protagonista es Walter White. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo y cuál es la necesidad de Walter White? El deseo que quiere ganar plata. Ok, ¿para qué? Para dejarlo a su familia. Para cuando él se muera, que se casa. Muy bien. El personaje lo que busca activamente, ¿sí? Su deseo, es asegurarle un sustento económico a su familia post-mortem cuando el cáncer se los lleve. ¿Y qué es lo que necesita mi personaje? Pasar más tiempo en familia. Porque siempre estaba lejos, básicamente, en la serie. Pasar su último tiempo con su familia. Que necesita que no lo descubran. Vender. ¿Cuál es la carencia principal del personaje de Walter White a lo largo de su historia? Profesor de química. Su carencia, no su profesión. Su principal defecto es que era profesor de química. Ah, que su cuñado era de la DEA. Creo. No, No. eso es algo eso es un obstáculo que encuentra en su Ahí la camino. No sé. ¿Nadie la vio? No, Nadie la vio. muy poco. Pero que. Ah, no la vio. Yo la vi, pero no entiendo. ¿Cuál era, qué era lo que él necesitaba como humano? creo que sí. O sea, ¿qué necesitaba aprender? Aprender. No, Ah, la enseñanza. ¿Cuál era claro, su su falencia falencia, para personal? eso necesita a Jesse. Para repartirlo. Ok, no, eso es algo que se opone a conseguir su deseo. Walter White vivía una vida aburrida, chicos. Walter White necesitaba emoción en su vida. Él se estaba muriendo de no vivir, porque era un triste profesor de química en eso teníamos. ¿Sí? Vivió una vida insatisfactoria. ¿Sí? Por eso es que cuando se mete en el mundo de cocinar metanfetamina, ¿sí? Llega un momento que dice, esto es vida, me siento vivo, lo disfruto, me gusta. Hay un punto donde ya tiene tanta plata que puede retirarse del mundo de la droga, y el otro le dice, che, pero ya está, ya lo conseguiste, ¿por qué no lo dejás? Pues no quiero. ¿Sí? Porque ya era Heisenberg, ya era imparable. ¿Sí? Se había convertido en uno de los grandes lores de la droga. El tipo no se quería bajar porque logró eso que necesitaba, que era tener emoción en su vida. No, pero igual no contamos, ¿no? Para decirlo, ¿no? ¿Cómo? Nada, iba a decir algo más, pero sí la van a ver, ¿o no? Calculo que sí, véanla. Sí, nada, sí, ¿Sí? ¿Y cómo termina? No la voy a ver. Bueno, Al no, final está bien, no, chicos, está bien, perdón. Véanla, Sí. no digo más nada. Está bueno por eso analizar una bastante vieja y una más contemporánea, porque cuando la contemporánea no es conocida podemos analizar la vieja. Y por último, arco llano. ¿Cómo era el arco llano? Que no Un personaje el no cambia mundo de su por su alrededor.
Bien, el personaje como es no cambia, es la presencia del personaje lo que cambia el mundo a su alrededor. Como John Wick. ¡Oh, duro! ¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién? Volver al futuro. ¿Cuál es el deseo y cuál es la necesidad de Marty McFly? El deseo volver Volver al al futuro. futuro. Volver al futuro, bueno. Volver al futuro, él Volver a necesita... su tiempo. La primera, chicos, la primera, no la segunda. Conservar su vida, creo. Por eso, volver a No, su no. presente. el deseo fue que cambió sin querer su... ¿Cómo decía? Porque cambió su presente. Su tiempo. Su tiempo, claro, porque él iba a desaparecer, pero en la película Martin McFly cometió un error. Ok. Sí, pero no. Su deseo es restablecer la línea temporal. Sí. Sí. Chicos, todo esto que ustedes mencionaron ocurre del midpoint de la película en adelante. Ah, entonces que quiere el. Me vas a decir que el deseo es que quiere un auto nuevo. Sí, que el deseo es que quiere un auto nuevo. El deseo de Marty McFly, Debe chicos, recuperar el rock. recuerden, este es un personaje llano, ¿sí? Entonces es un personaje que no necesita cambiar a lo largo de la historia, ¿sí? Los deseos y las necesidades de un personaje que tiene un arco llano en general están proyectados sobre el mundo que lo rodea, ¿sí? En el caso de Marty McFly, su deseo está en solucionar la vida de mierda que tiene la familia, ¿sí? Que el padre es un sometido del jefe, la madre es alcohólica y está totalmente insatisfecha con el matrimonio, el hermano es un fracasado y la hermana otro tanto, ¿sí? Sí. Es verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es la necesidad de Marty McFly? La necesidad de Marty está proyectada en el personaje del padre, ¿sí? El padre es un fracasado carente de confianza, ¿sí? Marty tiene miedo de vivir esa misma experiencia, ¿sí? Pero ustedes fíjense que en el primer acto, ¿sí? En mi evento incitante, no mi evento incitante, sino en la introducción del personaje, Marty está tocando, quiere ser estrella de rock, y lo primero que hace la gente que lo está jugando es cortarle el acto y decirle, che, mucho ruido, salí de acá, ¿sí? Y el tipo sale del auditorio hablando con la novia, con Jennifer, gracias. Hablando con Jennifer le dice, no, creo que no estoy hecho para la música, ¿sí? Y eso es la inseguridad del padre que él la está introyectando, ¿sí? Entonces, la necesidad de Marty, ¿sí? Si bien él no es un tipo inseguro, ¿sí? Él está introyectando la inseguridad del padre. Entonces, la necesidad de Marty a lo largo de la película es llevar esa seguridad que él tiene, pasársela al padre, ¿sí? Cuando él termina atrapado en 1983, ¿sí? En 1983, o sea, el momento donde él se sube al DeLorean y viaja al pasado, a 1983, ¿sí? Ese es mi primer punto de trama. 1983 es cuando transcurre la película. salió en 1973 entonces. No, en 50 y algo era. El 55 fue. 55. Claro, 30 años atrás. Él está en el 85 y regresa Sí. en el 55. 55. 55. 60. 30 años, no. Sí, Y dice que es en la época donde los padres eran jóvenes. Claro. Bueno, como 55. unos 30 años atrás y... ¿está bien? Claro, del 85 al 55. Tienen razón. Perdón, me confundí con los números. Pero en esto no estoy confundido. Cuando él se sube al DeLorean y viaja al pasado, ¿sí? Ese es mi primer punto de trama. Porque ahí es donde se desarrolla la historia, ¿sí? La historia tiene que ver con cómo él interfiere en el pasado de los padres. Entonces casi se provoca a sí mismo no nacer, ¿sí? Y después él vuelve a interferir. Y cuando llegamos al segundo punto de trama, que bueno, Marty se sube al DeLorean, cazan el rayo y él vuelve al presente. ¿Cómo es el nuevo presente de Marty? Es diferente. Bien, ¿en qué es diferente? ¿Marty es diferente? No. ¿Qué cambió? O sea, Su familia. su familia y... Bien, su entorno. ¿Se entiende cómo funciona el arco llano? Sí. Sí. Bien. ¿En qué cambió el entorno? El padre también ya no es sometido del jefe, la mujer está contenta con el matrimonio. Muy bien. El padre se volvió El escritor. hermano es un exitoso empresario y la hermana no me acuerdo. Pero también le fue bien en la vida. ¿Sí? El padre Todo- se vuelve escritor. ¿Cómo? El padre se había vuelto escritor. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué el padre se animó a publicar su novela? Porque yo no tenía inseguridad. Bien. ¿Y por qué? ¿Cómo se soluciona esa inseguridad? Porque se la transmitió. Porque Martin se lo transmitió cuando era joven, ¿no?
Marty lo Es cuando le impulsó aparece. a tomar la decisión de ser asertivo en un momento clave de su vida. ¿Sí? Eso provocó un efecto mariposa que llevó el resto de la historia para Eso cuando adelante. se disfraza, aparece en la. Sí, que se hace pasar Sí. por Darth Vader. Por Darth Vader, sí. Claro, sí. Aparte en eso se inspira la novela del padre. Pero no, en realidad tiene que ver con el momento donde el padre noquea al bully del colegio. Ah, bien. ¿Qué va a ser su futuro Que, jefe? ¿no? que en el presente, digamos, es el jefe del padre. No diga ese tipo. Es el objetivo, es el villano de la película. Bien. Ahora, chicos, vamos a practicar un poquito todo esto que venimos viendo. Te faltó uno. ¿Sí? ¿Qué me faltó? No, nada, es nada. Ah, 007. ¿Alguno de ustedes vio No. Doctor No? Ah, No. No la vi, ¿Cómo? no la vi, pero seguro que Es una película de James Bond. Claro, seguramente Es como todas las películas de James Bond. La primera de Marvel se va del mundo. Exactamente, aparece un villano deforme que tiene un subordinado con un arma poco ortodoxa, un plan para conquistar el mundo, vuelan cosas a la mierda, Bond se queda con la chica, fin de la historia. Y les acabo de resumir las películas de James Bond de los últimos 50, 60 años. O sea, todas. Doctor, no. O sea, todas. Bien. Vamos a practicar. Vale. Así Bien, preparado. chicos, van a escribir. ¿Sí? No sé si voy a poder hacer. ¿Cómo venimos de tiempo? 7 y 12. Vamos, bien. Bien, nos quedan 18 minutos, vamos a tratar de hacerlo valer. Quiero que creen que construyan un personaje, ¿sí? Que le den un deseo y una necesidad. ¿Sí? Que me planteen en la estructura de 3 actos, ¿sí? Olvídense de los acontecimientos macroscópicos, pero planteenme en la estructura de los 3 actos cómo se resuelven ese deseo y esa necesidad, y después acá me van a escribir en un cuadrito qué tipo de final tiene mi personaje. Nada más. Vamos a elegir el final que queramos. Invéntenlo ustedes. Voy a hacer un comentario medio. Necesidad y Su deseo y su necesidad. Su deseo es lo que el personaje activamente quiere, ¿sí? La necesidad es una falencia intrínseca del personaje. ¿Sí? Puedo volver al Ahí cuadro me oficial. papá. Sí. Estas son mis chicas. No, no estoy No, para yo ya tengo mi personaje. Una solita, Tengo que poner un con folio. Lo tengo acá. Ahí está el Un deseo, qué complicado. O sea, a veces. Ahí tienen el, Porque estoy pensando en algo. A ver, ¿qué es el ayuda a memoria. ¿Cómo? la necesidad? Yo creo que lo más difícil. Sí. El deseo siendo más recontra fácil. Sí, pero hasta qué punto es necesario la necesidad conjuga. Re. Sí. Oye, yo me había hecho un personaje que le quiero hacer eso, lo que dijiste, este es. Así que. Mandale. ¿Dónde? Joder. Bomba. Ayuda a pensar. Está complicado. Yo pensé muy bien.
necesidad puede ser algo físico. Es decir, ¿Eh? por ejemplo, no, una necesidad es una falencia en el carácter de tu personaje. ¿Se entendió o no se entendió? Si no, lo formulo de otra manera. ¿Sí? Es una característica que tiene tu personaje que es un defecto. Es un defecto de su personalidad. ¿Sí? Se me complicó. Pasa. Es normal. Para eso está el curso. Porque como escritores, como artistas literarios, es muy normal dejarnos llevar por el arrastre creativo, ¿sí? Y olvidarnos de la teoría técnica que le da fundamento a nuestro arte. Es importante reforzar estas bases porque después el arte se encausa solo por dentro de la estructura de la teoría. Pero si no tenemos estructura, si no tenemos teoría, entonces nuestro talento artístico se desborda y hace un caos. ¿Sí? Porque el arte, la creatividad en sí misma es naturalmente caótica. Entonces hace falta método para darle forma. Ah,